Ya estamos de regreso, amigos, con un nuevo episodio de la Mesa del Debacle. Y bueno, para hacer este ejercicio de discusión pública de temas generales, me encuentro con mi compañero Oscar. Oscar, ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. muy bien, buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muy aquí, muy animado, como puedes ver mi cara de desvelado. Oye, Oscar, fíjate que tuvimos muy buena respuesta del último episodio, que tocamos un tema polémico. Bueno, se los dejamos así como en suspenso, ¿verdad? Para que vayan y vean el capítulo. Y bueno, recibimos pues muchos comentarios, y tuvimos una buena audiencia que ahí nos señaló que vio el video y que pues nos hicieron observaciones y algunos tipos de comentarios relacionados con la forma en que conducimos el episodio. Bueno, y aunado un poco a eso, ya que varios de los temas que hemos estado tratando aquí están encaminados a incluir en la discusión pública, por así decirlo. Discusión pública no tanto, porque pues aquí nada más estamos tú y yo, pero bueno, en la discusión pública en el sentido de que se aborden temas pues de la sociedad actuales y todo, que afectan o que contribuyen o que son situaciones latentes. Y bueno, en esta ocasión se me ocurrió debido a algunas situaciones que he observado, que me han platicado algunos conocidos y sobre todo que podemos ver ahí en las redes sociales, que es la inclusión. Entonces, bueno, ahí hablan de diferentes contextos, se abarca desde la parte gubernamental, de la social, política y todo esto, acerca del movimiento para que todas las personas tengan acceso y tengan acceso a todas las vertientes del desarrollo humano. Entonces, porque sabemos que todas las personas o cada una de ellas, cada uno de nosotros tenemos pues, características muy propias, ¿no? Sin embargo, en términos de la ley y de la convivencia social, la idea es que todos podamos entrar y tener pues el ejercicio de una vida plena. Y ahí sabemos que no necesariamente se lleva a cabo todo ello, ¿eh? Por ejemplo, en nuestra sociedad o en nuestro país y en otros países que sabemos que existe. Entonces, bueno, el tema básicamente es eso de la inclusión. A lo mejor todos han tenido esa experiencia, por ejemplo, viéndolo en redes sociales o en su familia, su entorno, y ese era el tema que se me ocurrió traer acá a la mesa del debate. ¿Qué acercamiento tienes al tema o qué opinión? No, me parece bien. Dices tú que es una discusión pública, pero no pública, porque no estamos tú y yo. Pero bueno, nuestro detalle de inclusión está en que está en las plataformas y no están aquí las personas, pero muchas personas pueden ver esto, lo pueden Ujú. escuchar y pueden interactuar con un mensaje después de que vean el video. Y bueno, eso es una manera de que nos incluyamos todos en una discusión, ¿no? Y por otro lado, el tema pues me parece muy actual y obviamente pues muy relevante porque como al parecer los temas que hemos tocado hasta ahorita, todos confluyen a lo mismo, ¿no? Ujú. Yo te podría decir que desgraciadamente en el mundo vivimos como perros y gatos Sí, hay mucho de ello. y mucho tiene que ver con el hecho de que del tema de hoy, que es la inclusión. Ujú. De hecho, las guerras que hay es precisamente porque nadie quiere incluir al otro, ¿verdad? Pues no sé, yo siempre lo he dicho, es parte de la forma de ser del ser humano. Entonces, y desgraciadamente pues tenemos que evolucionar y mejorar en todos los aspectos. Y este es uno de los más espinosos porque aun cuando los gobiernos, las autoridades pugnan por implantar normas, concientizar, sabemos que muchas veces no se cumple, no se llevan a cabo, aunque tengamos un catálogo muy bonito de leyes inclusivas, en la realidad vemos que no se aplican, no nada más en México, sino pues en todo el mundo. Y no necesitamos ser expertos, sino que la misma experiencia, ver las noticias nada más, ¿verdad? Cómo nos tratamos Ujú. entre nosotros. Y es triste ver que siempre queremos hacer al otro lado. Tú quítate, tú no participas. Tú estás chaparro, tú estás negro, tú no. Entonces, pues ese tema no pierde actualidad y pienso que ahorita es muy importante pues que la gente participara y dijera sus experiencias y qué opinan de esto, ¿no? Y como siempre, sabes que abordamos el tema y generalmente te propongo los temas desde el punto de vista que yo le llamo filosófico, no sé si sea así, ¿verdad? Sino que me pongo a razonar y digo, la sociedad ya tiene un buen tiempo, ¿no? Moderna, la formal o la historia, como le quieran llamar, ¿verdad? Porque
se discute mucho a raíz de cuándo inicia formalmente los eventos históricos, ¿verdad? Pero bueno, no nos vamos a meter en eso porque es un tema muy amplio, eh, pero sí creo que pues desde hecho tú sabes de derecho, sabes que el derecho se empezó uno de sus propósitos fue la La regulación, convivencia. ajá, la convivencia, entonces pues se presume que es de los romanos, ¿no? Algo así. Sí, bueno, pues a ellos se les considera los padres, los creadores del derecho. Antes de ellos, obviamente, ya había indicios. ¿Por qué? Porque es una, digamos, una virtud que tiene el ser humano, el hombre, que pienso desde que es hombre, desde que vivía en las cavernas, sabe distinguir el bien del mal, entre el bien y el mal, y eso le da una idea para construir una sociedad eh, ideal, en principio, ¿verdad? Para vivir en paz con los demás y todo eso implica normas. Entonces, desde el principio, antes de los romanos sistematizaron todo Ok. eso, le dieron Un un ordenamiento. valor y, Ok. ajá. Pero antes de eso ya el hombre ya tenía noción de lo que es el derecho, de lo que es la justicia, de lo que es lo bueno, de lo que es lo malo. Y por eso sabemos pues, que el hombre tiende a buscar el bien, siempre. Pero pues también parte de su naturaleza es, yo se lo atribuyo como en otras pláticas que hemos tenido, ahí tenemos algunas ponencias que hablan sobre eso, este, de que tiene que ver mucho con el instinto de supervivencia. Ok. Se dice que los primeros, cuando el hombre estaba evolucionando, por ejemplo, el Cromagnon, Ujú. pues se extinguió, pero se extinguió porque la fase evolutiva del hombre que venía, creo que era el homo sapiens, Ujú. prácticamente abusó y lo que sucede en todas las guerras, en todas las invasiones, ¿qué hicieron los españoles cuando llegaron aquí a México? ¿Fueron inclusivos? No. No, que ellos querían Se quedan acabar, todos. mataban Sí, sí, indios a sí. diestra y siniestra y querían imponer su raza, ¿verdad? Y es el mismo cuento de todas las civilizaciones. A donde quiera que vayas, el que llega se siente Ujú. superior y no es capaz de incluir. Hablan mucho de México que el mestizaje, que la fusión es puro pedo, o sea, pues la verdad, o sea, nunca falta. Y ahorita en la actualidad hay gente todavía que dice para que mejores la raza. Ah, Oye, sí, ¿qué sí, es sí. eso? Y gente, y lo dicen hasta de chiste, pero en broma y en serio, ¿no? Y vemos que pues falta mucho en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, fíjate que estuve leyendo ahí varios conceptos y como decía hace rato, no hay un concepto específico, ¿verdad? Sino que varía, depende del contexto. Entonces, por ejemplo, pues en lo que se refiere a la sociedad en general, habla de una estructuración de los derechos, ¿verdad? De garantizar el derecho para que las personas puedan tener acceso a todo, ¿verdad? A todo aquello que lo tiene como concesión para su desarrollo integral. Y bueno, y también ahí estuve buscando un poco y habla de los tipos de inclusión, que básicamente son cuatro: la social, la cultural, la educativa y yo incluí uno que es la laboral. Y bueno, dentro de lo social, pues yo creo que es básicamente todo esto de que se relaciona, por ejemplo, con el que todos podamos garantizar, bueno, que se pueda garantizar que todos tengamos los derechos que están dispuestos para todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, me encontré también, por ejemplo, que hay una ley específica para las personas con discapacidad, que se promulgó no hace mucho, ¿verdad? Tiene recientemente poco, y esto debe obedecer precisamente a lo que ya habíamos hablado, de que que posiblemente haya esta parte del humano en la que estas personas, ellos, pues no hayan estado disfrutando de todos los derechos ampliamente. Sí, tienes razón. Pues eso se puso en boga últimamente, Uh -huh. antes, digamos, en la década de los 80 de esto ni soñarlo, ¿verdad? Incluso hacían películas denostando a personas diferentes, porque no existía esa cultura de respeto y de inclusión. Uh -huh. Este, Se referían a personas, por ejemplo, que están en sillas de ruedas con motes de tullido. Yo, por ejemplo, en eso tienes razón. Esas leyes, por ejemplo, de protección de personas eh, con discapacidad son relativamente recientes, pero aún falta mucho por hacer porque las leyes no aplican muchas veces un principio que se llama de transversalidad. Okay. Esa ley pretende, pues, concederles todos sus derechos a estas personas, incluirles, darles una visión o una perspectiva incluyente. Sin embargo, si no lo expanden o no lo armonizan con todas las demás legislaciones, pues no nos sirve de mucho. Y te pongo un ejemplo bien claro. Yo estaba revisando la ley general de salud. Uh -huh. En la ley general de salud
todavía hasta hace poco, porque hubo una reforma en el 2013 donde ya se quitó eso, no es del 2001 creo, se referían a las personas como inválidos, Okay. en tratándose de, ¿cómo se llama? Otra vez se me fue el avión, de asistencia pública. Ok. Se refiere a las personas de la tercera edad y a los inválidos. Así con esa palabrota, ¿no? Siendo que es una palabra que ya ahorita es un tabú, es un estigma, está prohibida, no la debes de decir en ningún lado porque ofensa a estas personas, ¿no? Y ahí estaba en la ley de salud, ya la quitaron, ahora le pusieron, si tú ves la nueva ley federal, dice personas con discapacidad. Okay. Entonces, para que vean las burradas que existían. Y en la ley estatal de salud pasaba lo mismo, también ya se modificó. Una reforma reciente donde se quitó ese término de inválidos, se referían a las personas con discapacidad como inválidos, y metieron el término de personas con discapacidad, y ese es un avance muy positivo. Sin embargo, si tú vas y ves la ley del ISSSTE, ahí todavía se refieren a pensiones por invalidez, manejan todavía ese término, la ley del seguro no se diga, todavía lo tienen. Entonces, ¿en qué sentido lo hacen? Es como en las películas donde dicen, es algo negro, y luego sale el negro diciendo, ¿qué quieres decir con negro? O sea, se sienten ofendidos, ¿no? Y porque se supone que es una forma incorrecta de referirse a los demás porque atenta contra el principio de inclusión. Y como te digo, o sea, dices tú que la ley y protege y todo eso, ese es el ideal, ¿no? Pero todavía hay mucho por hacer en las leyes. Ahí está la parte de la ley, pero volvemos otra vez a lo que ya hemos tocado en otros episodios, es que aparte de la aplicación. Porque, por ejemplo, la ley puede establecer aquí la discriminación y, bueno, perdón, todas las acciones prohibitivas en la discriminación, ¿verdad? Para ser muy puntuales. Sin embargo, sabemos que en la práctica, ¿cómo lo mides? O sea, ¿cómo sabes que la gente realmente, bueno, la sociedad realmente está cumpliendo con toda esa normatividad? Si nosotros mismos lo estamos haciendo conscientes o inconscientemente, o sea, es un poco difícil, ¿no? Esa es otra, o sea, tienes razón. La medición, vaya, la medición. Primero, que las leyes no se han armonizado del todo, esa es una. Y la otra es que ya estando armonizadas, no se aplican. ¿Ya? Pues bueno, ni modo, es un trabajo que tenemos que hacer. De hecho, por ejemplo, ahorita que decías de lo el término de invalidez, discapacidad, luego se incluyó hace poco, no sé cuánto, el de personas con capacidades diferentes. Bueno. Y que hubo un sector que lo aplaudió y hubo otro sector que dijo que pues era una práctica eufemista, ¿verdad? Porque pues sí existen personas que no tienen la misma capacidad motora, ¿verdad? O físicas, sí, psicológicas. Mira, sobre este sentido, lo voy a adelantar de una vez. Adelante. No sé cuánto tiempo nos vayamos a llevar aquí, pero de una vez lo voy a sacar. La UNESCO elaboró un documento en el 2015, lo presentó en Corea del Sur sobre este tema de la inclusión, pero estaba enfocado a la educación nada más. Esos aspectos que tú mencionas, sí, cultural, del trabajo laboral, esos no los manejan nomás lo de educación y la educación básica. Como todos los demás países son borregos y hacen lo que les dicen las Naciones Unidas, México lo adoptó. Y en el 2018, ya para terminar el peñanietismo, sacaron un documento en México que se llama Estrategia de Equidad e Inclusión en la educación básica. Y fíjate lo que dice ahí, yo nomás copié un ejemplo. Okay. Habla de los fundamentos constitucionales, fundamentos legales, técnicas y todo ese rollo. Dice, la forma correcta para referirse a una persona es persona con discapacidad. De ahí que en todos lados se maneja este término, porque es el correcto. Y luego a un lado en una tablita dice, y equivalentes que son incorrectos, con los que no lo debes de... Fíjate bien, son bastantes. Persona con capacidades diferentes. O sea, ahí lo anula. Dicen ellos que eso no. Discapacitados, inválidos, disminuidos, personas especiales, deficientes, enfermito, malito, incapacitado, persona diferente, angelito, todo eso se supone que no se debe de decir, y lo que según los cánones oficiales es el término persona con discapacidad. Yo fui a un seminario sobre ética y derecho, sobre género y derecho, y se me salió decir persona discapacitada, y no vieras la reacción que tuvieron todos los que estaban en el curso. Hombre, hasta se pararon, me querían linchar porque yo dije eso. Ya yo vi un compañero que traía muletas, pero tiene un problema.
Y bueno, pues ya me disculpé, les dije, bueno, pues entonces a mí me da la impresión de que sí se exagera en el abuso de los términos. ¿Por qué? Okay. Me parece una hipocresía que te fijes más en cuidar un término que en cuidar la realidad Muy o bien. cuidar Que el aplicar, ¿no? ándale, Sí, 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 sí. exactamente. Entonces, ese es un ejemplo de lo que se hace. Y ya bueno, otro documento te lo comento más al rato, el de la UNESCO, Uh-huh. ¿verdad? Donde se inspiró este documento que se aplica ahorita en México. Ahí se habla también de que hay estrategias educativas para incluir a los niños con discapacidad, Uh-huh. que son unas unidades escolares que se llaman USAER, que es unidad de atención, unidades de servicios de apoyo a la educación regular, y este tiene como propósito incluir a niños con discapacidad en entornos escolares normales, ya no sé si normal ofenda a alguien, pero regulares para que puedan adaptarse con los niños que estudian de manera regular. Otros son los centros de atención múltiple, que esos sí son escuelas especiales para niños con discapacidad. Okay. Ahora, viene el término contrario. No nada más ellos sufren no inclusión, también los niños que son superdotados, Uh-huh. esos también Muy buen punto. los excluyen, Sí, sí, o sea, sí, sí. los tachan del cerebrito. O sea, Entonces, sí, de los dos lados de hay... hecho, por ejemplo, son señalados. Ajá. Ahí viene el cuatro ojos, por ejemplo, si usas lentes. Ándale, Ahí viene el inteligente, el cerebrito, bueno, eso te iba a el comentar. ñoño, el nerd. Yo nada más te mencioné personas con discapacidad, luego viene con discapacidad motriz, con discapacidad visual, con todas las discapacidades, y cada uno trae sus paralelos de cómo no los debes de llamar y cómo sí se deben de llamar. Oye, bueno, antes de continuar, te iba a comentar, cuando estuviste en ese seminario, la persona que estaba en muletas, en silla de ruedas, No, traía muletas. ¿se ofendió? No, Ah, él okay. tiene una mente muy abierta. Okay. Él nos contó una experiencia que tuvo, dice que fue a pedir trabajo a una maquiladora. Uh-huh. Y que pues él vio que lo excluyeron por esa situación. Uh-huh. Y le dijo el que lo estaba contratando, dice, no, pues tú no te puedes quedar. Y dice, ¿por qué? Dices que traes muletas. Dice, ¿y eso qué? Dice, te puedes caer. Y dice, pues tú también te puedes caer y no traes muletas. Oye, Oscar, y entonces, fíjate que eso que comentas es muy importante porque me ha tocado ver experimentos sociales. Y por ejemplo, había uno, yo no me acuerdo ni quién era, lo vi ahí en internet, una persona que andaba vestido de mexicano en Estados Unidos. Sí. Y con un sombrero y con un poncho, ¿no? Zarape. Y entonces todos los demás, todos los afroamericanos, no sé, los blancos, los caucásicos. El asunto es que todos aquellos que no eran mexicanos se sentían ofendidos, decían que no, que por qué hacía eso, que era una ofensa. Y le preguntan él va y le dice a los mexicanos, y todos los mexicanos, te queda chido, o sea, sí, lo vi. O sea, se supone que las personas que podrían sentirse ofendidas, pues les valían más que un cacahuate y lo tomaban divertido, otros se reían, otros le aplaudían. Y todos los que se sintieron, no sé si ofendidos, pero que vieron que era una situación que no debía hacerse, eran personas ajenas totalmente. Entonces, como lo comentas, porque me ha tocado convivir con personas de diferente contexto, de diferente situación, y no los veo que se sientan ofendidos. O sea, ofendidos o molestos o lo que sea, vaya, que les desagrade algunas actitudes siendo otras personas. Y es en ese, pues de hecho era un chiste, ni siquiera como que experimento social, no me acuerdo exactamente, pero todos los mexicanos o todos los latinos les gustó el cotorreo, sí, o sea, no se sentían ofendidos en lo más mínimo. Les pareció buena onda. Sí. Bueno, dicen que los afrodescendientes, por ejemplo en Veracruz, les gusta que les digan negros, a las negras, sí. Y no se ofenden. Sí, porque hace rato dijiste el término negro y yo dije, hijo, a ver si no se nos ofenden, ¿verdad? Y nos van a decir afroamericanos, ¿verdad? O descendientes. Sí, afrodescendientes. Entonces, de hecho, en teoría y según las leyes por ahí de la genética, no sé qué, podrían decir que todos dependemos, sí. ¿No? De que el ser humano inició la vida en África. Pues todos seríamos afrodescendientes. Así es. Oye, regresando a ese término del empleo, pues bueno, iba a comentarlo hace rato, aprovechando otra vez el asunto, por ejemplo, de que había alguien que decía que si hacíamos una fecha para conmemorar algo, en lugar de ¿cómo se llama? Ayudar a que esa situación no se dejara,
lo que estábamos haciendo era nombrarlo o manifestarlo, es decir, como Como revictimizarlo. ándale, ellos lo llamaban como desde otro punto de vista, como tipo carencia. O sea, si hablamos que el Día del Padre, el Día de la Madre, es porque como sociedad, digo, aparte que son cosas comerciales, ¿verdad? Como sociedad hemos dejado de, por ejemplo, a las enfermeras que tienen su día, a lo mejor vamos, nos ponen una inyección, nos atienden, nos cuidan si estamos hospitalizados y ni siquiera le agradecemos. O al doctor, o al ingeniero, a quien sea, vaya. Entonces decían que esas fechas para conmemorar, quitando la parte comercial, lo que estábamos haciendo era reafirmándolas, esa es la palabra correcta, no sé, o en este caso revictimizando, fíjate, ya son conceptos un poco diferentes, pero convergen, ¿no? en la misma situación. Entonces, también el hacer estos, ¿cómo se llama? Como lo comentabas acerca de las personas en ciertas condiciones, es decir, enfermito, malito, especial. Cuando alguien dice especial, ¿a qué te refieres con especial? O sea, ¿qué es especial? Entonces, especial, pues hay un montón de posibilidades. Sí, yo no voy muy de acuerdo con esa nomenclatura que inventaron y te repito, con el hecho de querer nombrar una cosa así y si lo haces y si no lo haces así estás mal. O sea, ¿quién dijo eso? O sea, y por qué lo vas a hacer así y luego no lo vas a cumplir? Estás más mal, ¿verdad? Aunque les llames de cierta manera. ¿Te acuerdas que en la película de Forrest Gump llegó el niño a la casa y le dice a la mamá, mamá, es que en la escuela dicen que soy diferente? Sí. Y le dice la mamá, todos somos diferentes, Sí. todos somos diferentes. Entonces, yo digo, ¿por qué se van a ofender? Depende, yo pienso, la manera en que lo digas. Y ahora, las personas que hacen estas clasificaciones que dicen es que lo debes de llamar así, bueno, ¿con qué autoridad lo hacen? ¿Verdad? O por qué, bueno, aunque está en la ley, si ya te lo ponen en la ley, pues prácticamente ya te lo están marcando como una obligación, pero yo no soy mucho de la idea de fijarme en los términos, yo me fijo más bien en las actitudes y en los resultados, ¿verdad? Puedes tratar verbalmente muy bien a una persona, pero por otro lado, si eres responsable de recursos y lo tienes que ayudar y no lo haces, pues estás peor, ¿no? Eso socialmente hablando, pero por ejemplo existen los otros temas. De hecho, sí, lo que comentas de la UNESCO, leí varias referencias y había, por ejemplo, bueno, esto se converge ahí porque en una página que hablaban precisamente de la inclusión, hablaba mucho de la inclusión educativa y una persona hace un comentario, que esa persona tenía una discapacidad que no era muy notoria, que trabajaba en un área administrativa y que aún así le costaba trabajo, por las muletas. O sea, tenía una ligera discapacidad. Yo creo que ahí también tendríamos que observarlo, pero eso es muy amplio también. ¿Qué grado de discapacidad existe, ¿no? Entonces esta persona decía que no, era muy poco notorio, sin embargo, al momento que llega con las muletas, que es básicamente lo que acabas de comentar, o sea, esta persona tenía las habilidades de cualquier persona, simplemente que tenía una condición y dice, batallo mucho, batallaba mucho para tener trabajo y me descalificaba el hecho de llegar con muletas. Y es muy parecido el ejemplo. Y ahí surgieron varios comentarios, ¿verdad? En esa página, no recuerdo exactamente, pero hablaba de la inclusión en esta página. Y a final de cuentas, por ejemplo, en lo social, en lo que hablábamos ya de lo educativo, por ejemplo, las personas que tienen alguna condición de autismo o de algún Sí, tipo de otros trastorno psicológico, y la mayor parte de la gente a veces no lo perciben. no lo percibe y ven, por ejemplo, a lo mejor esos rasgos de, no sé si hasta hay quien padece esquizofrenia, autismo, no sé si Asperger, no conozco los trastornos o la enfermedad, no sé cómo se llama exactamente, ojalá haya alguien del público nos pueda orientar. Sin embargo, esos rasgos a veces, no, a veces, muchas veces resultan incómodos para la mayoría. Entonces, por ejemplo, esas personas, si están en una escuela donde hay gente normal, pues terminan siendo, pues no sé si denostados, pero a lo mejor relegados, ¿verdad? No es que fulano es muy efusivo, es muy enojón, es bipolar, ya, eso es constantemente cuando platico, oigo mucho que la gente, es que fulano es bipolar, ¿y por qué es bipolar? No, porque cambia de humor, porque ayer andaba enojado y hoy anda triste, y bueno, pues no sabemos si esa persona pues tiene un problema, si está, o si no le alcanza el dinero, si, no sé, un montón de situaciones que pueden originar que su humor haya cambiado, pero no precisamente podemos hablar de un trastorno de la personalidad, ¿verdad? Ahí a los padres ahora en la escuela les preguntan si los niños tienen un detalle de esos, Ajá. porque son los padres los que saben. Y quiero decirte que Tamaulipas tiene una ley de emisión reciente que atiende el problema del espectro autista. Okay. Y pues eso ya representa un avance positivo, ¿verdad? Porque
como dices tú, esos niños prácticamente estaban en el desamparo, Ujú. prácticamente a la deriva de lo que les hicieran en la escuela y sin ningún respaldo de ningún tipo. Pues nuestras generaciones, ¿no? La tuya es Sí, más sí, sí, reciente, sí. pero yo cuando era niño, pues había niños que ahora digo yo, ese niño Así es. tenía autismo, ¿no? Ujú. Antes les hacían bullying, hombre, no, no, era una cosa horrible, era una pesadilla, y sin embargo, pues salían adelante como podían. Pero sí tiene mucho que ver eso. Y te digo, en Tamaulipas, pues afortunadamente ya tenemos esta ley, ahí debe estar. Yo no la traje ni la Ah, consulté, sí, sí la pero vi. sé que Ujú. existe y bueno, ya es un avance positivo para la Sí, de hecho, sociedad. por ejemplo, en ese caso, si hablamos de inclusión, pues desafortunadamente yo creo que en estos tiempos sobre todo parece que se nos dificulta relacionarnos personalmente, ¿verdad? Porque en las redes sociales pues hay un montón de relaciones y de amistades y no sé de qué tipo y asociaciones, porque hasta para cancelar a las personas. Pero a lo que voy es, a veces ya en lo personal y después de esta pandemia se ha notado que sobre todo los jóvenes han tenido dificultad para volverse a relacionar con los demás, como que hay un confort en hacerlo desde las redes sociales o desde internet. Y bueno, eso es una parte en la convivencia. Sin embargo, hay aparte algo de que hablábamos del sesgo, ¿no? Del ser humano en poder tirar piedras desde la red, porque hay una incógnita, ¿va? O sea, tienen una, están, ¿cómo se llama? Tienen esa pues protección de que no conocen su identidad, ¿verdad? Entonces hay personas que luego suelen agredir o tener lenguajes violentos en redes sociales y pues aprovechando que pues no los puedes identificar y posiblemente no los puedes denunciar. Eh, y regresando con ese tema es que no, a veces no se conoce a las demás personas, no te das el tiempo a veces, entonces seguramente en nuestro tiempo conocíamos personas así, pero no sabíamos, porque también como que, no como que, sino la salud mental no es un tema que haya crecido grandemente, pero sí ha crecido un poco más ahora, ¿verdad? Seguramente los jóvenes, los adolescentes y los niños pueden saber más de estos temas que nosotros cuando éramos niños o adolescentes. Sí, ya les hablan de esto. Sí. Ellos ya saben que hay niños con ese tipo de problemas porque la misma escuela se ha encargado de Uh -huh. orientarlos y decirles y explicarles Uh -huh. a ellos porque ellos son los que interactúan con los otros niños que tienen esos problemas y los pueden percibir. Y hay también mucha gente que es simuladora y le gusta simular que es incluyente. Hay Sí, una sí. historia, no sé si la viste esto en internet, de que llegó uno a un restaurante y le dan la carta y la carta escrita con X o así como tipo Sí, 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 compañere sí, sí, sí. y así. Y le habla al mesero y le dice, oiga, ¿por qué la carta viene con estas palabras así? Y le dice al mesero, es que este es un restaurante incluyente. Dice así, dice, ¿tiene la carta en braille? No, no la tenemos. ¿Y tienes asientos especiales para personas con discapacidad? No, no tenemos. ¿Y tienes algún mesero con lenguaje de señas mexicanas? No, tampoco. Y le dice, entonces no eres incluyente, eres mamón. Oye, pues Se nos van a venir encima. te estás haciendo propaganda con eso y resulta que en realidad pues es Bueno, una farsa, pues no. sí, bueno, esa es otra falacia del Internet, porque hay mucho discurso de inclusión. O sea, hay mucho discurso de inclusión, la gente se ofende, lo que comentabas hace rato, y lo que yo te agregaba acerca de que hay personas que, por ejemplo, si ofenden a los morenos, yo creo que no me ofendería, pero conozco gente que a lo mejor es blanca y se ofendería, ¿verdad? Siendo que algún insulto va dirigido a los morenos. De hecho, pues ya ves que Tenoch Huerto Ah, no, es sí. el líder del poder prieto, poder moreno. Y le tiran. Sí, 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 y hay de todo, ¿verdad? Hay quien le ayuda, hay quien lo alaba, hay quien lo denosta y de todo. Entonces, a lo que voy es que hay mucho discurso en redes sociales sobre la inclusión y volvemos. Y eso es algo que yo muchas veces señalo en el pragmatismo, es si realmente hay tanto discurso en Internet acerca de la inclusión, ¿por qué no lo palpamos En la vida socialmente? O real. sea, no se ve. Y me ha tocado ver personas que tienen el discurso progre de la inclusión y todo, y otros contextos, y me ha tocado verlos y en la vida real, pues no. O sea, todo eso se queda en un discurso. Sí, no, porque aparte es difícil. Es difícil incluir a los demás. Yo vuelvo a lo mismo que te decía, como que es un instinto de supervivencia que te dice a este hazlo a un lado, ¿verdad? O sea, imponte tú. Desgraciadamente la teoría esa de la evolución de Charles Darwin maneja mucho eso de que es una teoría muy excluyente porque Sí. se refiere al, ¿cómo le llaman? La ley del más fuerte, ¿no? Ok. O sea, la especie más fuerte y más poderosa es la que predomina y la que sobrevive, lo cual ya se demostró que es una mentira, porque en su época había pensadores anarquistas como Proudhon y Bakunin y otros que decían que porque Darwin decía, ponía ejemplo a los animales,
miren este animal y se come aquel y gana porque tiene más fuerza. Ellos dijeron, eso no es cierto. En el reino animal hay ejemplos de animales que se ayudan entre ellos Ujú. y conviven y sobreviven, y ponían ejemplos de hormigas, de insectos, de otros animales, y echaron por tierra esa teoría, nada más que fue rescatada y fue la que predominó porque le dieron un enfoque económico. Y si tú te fijas ahorita, pues el empresario que tiene más dinero es el que tiene éxito, ¿no? Y el que tiene poquito, pues o se extingue o se lo come el más grande. Y esa es la razón. Y ahí, de ahí viene el complejo es de estar excluyendo a los demás, de que tú no participas, quédate fuera, te cierran la puerta, ya no entraste. ¿Por qué? Pues porque no tienes dinero, nosotros sí tenemos. Entonces, pues es una labor, te digo, vivimos como perros y gatos, ¿no? Y no nomás en México, en todo el mundo, así Sí, están, unos atrás de otros. En todos los países, yo nunca he viajado a Europa, pero se fijan mucho en el origen de las personas. Allá ser latino o ser negro africano, ya te marca cierta barrera con las personas de allá. Lo sé por personas que han ido y por gente que ha dado charlas sobre ese tema, y pues serán muy cristianos, muy avanzados en su civilización, pero eso no los hace personas avanzadas porque no son incluyentes. fíjate que ese es un tema muy interesante porque yo recuerdo que en mi juventud había oído acerca de personas que decían que hay ciertos grupos religiosos, que no voy a decir sus nombres, que eran muy unidos, o sea, que si una persona de la congregación se enfermaba o tenía iban todos y lo ayudaban. Y entonces, y decían, y bueno, y la religión que predomina en México, ya saben cuál es, pues no son así, ¿eh? Yo me quedé, pero tendrá que ver el hecho de que sea la religión o que sean los grupos. O sea, esa siempre me quedé con esa duda, ¿verdad? Si realmente la empatía o la solidaridad tenía que ver por ser un grupo o por ser parte de un colectivo religioso. Entonces digo, ahí sí no, Pues siempre me he quedado con esa duda. ese es un tema para una tesis, Sí. porque el espíritu del cristianismo originalmente era ese. Uh-huh. Acuérdate que la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, habla de que vivían en común y Uh-huh. compartían sus Así es. cosas. O sea, eso, digamos que es el ideal de la inclusión, ¿no? Todos vivían y compartían sus cosas, pero conforme fue evolucionando e institucionalizándose esa religión, pues perdió todo su sentido original. Ahorita, pues yo creo que más bien sería lo que tú dices de grupo social, más que Exactamente. fincado en ideales Exacto. religiosos, El porque hay grupo, mucha gente muy religiosa que no practica nada de eso, todo lo exacto. contrario, son muy crueles con las personas pobres. Sí, de hecho, si vamos a eso, los grupos religiosos suelen ser muy Muy exclusivos, sí, elitistas, sí, sí. O sea, la inclusión no es algo como que se que se dé. les dé. Ajá. Y de hecho, por ejemplo, creo que los que siguen conservando esas características son los Amish. O sea, que son comunidades que aparte son muy cerradas hacia afuera, Muy pero entre tradicionales. ellos sí. Entonces, ahí pues sí, ese es término desde el punto de vista o la perspectiva o el contexto en que lo estemos viendo. De hecho, era lo que cuando empecé a leer acerca de la inclusión, hijo, eso dije en lo que me metí, porque es un término muy amplio. Entonces, a lo mejor ahorita estamos tratando de tocarlo así de algunas características que conocemos o las que hemos tenido experiencia de poder comentarlo aquí, pero es muy amplio. Fíjate, es un tema muy amplio. El documento de la UNESCO que te dije al principio tiene un cuadrito y ahí habla fíjate, de educación, de lo que puede incluir, de lo que puede suponer Uh -huh, la inclusión. Niños con abuso, uh -huh, niños trabajadores, niños migrantes. Bueno, se refiere a niños nada más uh -huh. porque está enfocado en la educación básica, pero si tú amplias esto, pues esto se aplica incluso a personas mayores, nada más que aquí se menciona nada más niños. Refugiados, minorías religiosas o minoría lingüística, trabajo doméstico, minoría étnica, niños en conflictos armados, niños nómadas, niños huérfanos y niños con SIDA. Todos ellos prácticamente son el blanco de la exclusión. Y un ejemplo, por ejemplo, una minoría lingüística. Yo soy de una comunidad de San Luis Potosí que tiene una comunidad PAME, que es Okay. una comunidad pues, prehispánica, muy antigua, pero que ya está muy reducida, ya prácticamente la gente, hace años platiqué con una muchacha de ahí originaria y ella estaba trabajando en un proyecto para rescatar el idioma porque decía que ya nada más lo hablaban 4 viejitos. Y la razón de que se va acabando es porque en todos lados les hacen burla,
los estigmatizan, Así es. y entonces ellos dejan de practicar su lengua materna y ya estaban en ese nivel y que estaba viendo al Instituto Nacional Indigenista para ver si financiaba un proyecto de educación del lenguaje, de la lengua PAME en esa comunidad, porque hay otras comunidades cercanas que también la hablan, pero son diferentes, son variantes y allá sí, sí está extendida su lengua. Pero este es un caso que sí requiere de mucha inclusión, porque prácticamente es una lengua que está muriendo. Eso que dices acerca de eso, de que son discriminados y todo, es señalados, o sea, pues Ujú. hay lugares donde son perseguidos. Sí, Voy a hacer sí. otro que acabo de ver, un video y que es como carambola, ¿va? Porque pues ya voy a revolver peras con manzanas, de un experimento donde una mujer blanca, bien vestida, simula que se cae o como de enfermedad en un parque y le toman el cronómetro. A lo más, en promedio, 4 o 5 segundos acude la gente a ayudarla. Y luego viene una chica sucia, desarreglada, desaliñada, aparentemente drogada o ebria. Y la verdad ya no me acuerdo, pero creo que iban arriba de 14 minutos donde nadie la pelaba. O sea, no sé si, digo, a lo mejor estoy revolviendo, ¿verdad? Pero sí, sí nos dejamos llevar por apariencias, por estereotipos, y entonces, ¿cómo llegamos a tener una inclusión sana, por así decirlo? Porque de hecho, cuando estás hablando de inclusión, significa que hay segregación. Claro, O sea, sí, porque automáticamente hay un problema. hay un influencer o un creador de contenidos que dice que solo las dificultades le dan sentido a los propósitos, algo así. Entonces, si estamos hablando de inclusión es porque pues hay exclusión. Hasta hemos hecho refranes. Hay uno que dice, el hábito no hace al monje, pero lo distingue. Arréglate tú, ponte un Acabo de ver smoking, eso en algún ponte lado. un frac, vístete con un traje carísimo, unos zapatos carísimos y ve al centro, vas a ver cómo la gente te va a ver y te va a tratar. Hay una película muy curiosa de un tren donde el señor que atiende a les lleva, es como el mesero del tren y anda un muchacho mal vestido y lo maltrata y quítese y el muchacho le pide una cerveza y quítese, no me moleste. El muchacho le roba el traje a un pasajero, se lo pone, pues cuando el señor mesero lo ve de traje, se ve pero barbero. ¿Qué le sirvo, señor? O Ah, sí, sea, es sí. una cosa ridícula, ¿no? De que te tienes que vestir Oye, elegantemente para que te tomen en serio y yo digo que eso no nomás pasa en México, en todos lados. oye, pero es que eso es muy, muy pues, socialmente, no sé, de todos lados. Sí, digo, no, no quiero decir que ande uno fodongo, No, no, no. pero digo, nadie tiene por qué sufrir una discriminación o una exclusión, nomás por el simple hecho de cómo te vistes. Oye, pues es que eso digo, iba a construir ¿cómo se llama? La anécdota, que eso es algo que yo he platicado en mi familia y algunos conocidos lo saben, es que, por ejemplo, me ha tocado ir por cuestión de trabajo o por cuestión de que vamos a comprar algo con un amigo y a quién crees que tienen primero, aquel amigo que es blanco. Ah, Entonces yo al bueno, sí, primero o sí me sea, ofendí, ¿verdad? Y ya después dije, sí, bueno, ya me acostumbré y creo que no sé si lo aprendí a manejar, pero sí era, o sea, y aparte, pues con mi pinta, sí muchas veces. es triste, pero pues es algo muy arraigado. En Sí, México a sí, lo sí. mejor criticamos la época de la segregación en Estados Uh-huh. Unidos, cómo los trataban, que había autobuses y Ah, se sí. dividían, y acá los negros, y acá, y las escuelas, no se diga, que también fue un problema, pues algo histórico muy conocido por todos. Y esto, eso es, pero ¿por qué? O sea, como si fueran animales, pero acá tenemos lo nuestro también, y es lo que tú acabas de mencionar. Acá somos igual, o sea, no, no tenemos nada que envidiarles a aquellos. Pues, Hay un estudio por ahí que vi que hablaba de, pues, de algunos números, pero más que nada que no había tanto racismo en México, pero que era un clasismo muy alto, es en el sentido de lo que acabamos de comentar ahorita, es cumples con un estereotipo, tienes acceso a, no cumples con el estereotipo, entonces te toca esto, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí. esas prácticas terminan siendo exclusivas. O Digo, sea, ya ves el ya, Sonora Grill, ¿no? La bronca del Sonora Grill también podría encallar, digo, si es que realmente se comprueba que es cierto, porque no se sabe que sea cierto. Ahora, no se ha comprobado, no sé realmente si en este momento como este. Ahora estamos hablando de prácticas que al final de cuentas, posiblemente desde las castas, desde que vinieron los españoles, sea algo que ya venga en el ADN del mexicano, que existe ese clasismo autoimpuesto.
Sí, pues fíjate, tú lo has dicho, viene desde épocas inmemoriales. En las actas de nacimiento le ponían mulato, el origen de la casta. En las A esos actas no se... niveles así estaba. Estaba viendo yo hace tiempo ya un desfile con mi compadre por un lado y en el desfile iba un tipo que se distinguía porque estaba un poco más alto y blanco. Y dice, y fíjate lo que me dijo mi compadre, dice, mira, ese tiene cara de algo. Y pues dices tú, pues tiene cara de algo. Pero si profundizas en eso, fíjate lo que significa que los demás no son nada. Y ese güey, digo, esa persona, nomás por esas características físicas es algo. Y dije yo, ah, sí, qué crueldad, ¿no? Que te califiquen por tu aspecto. Y pero bueno, pues no sé cuántos siglos, milenios tengan que pasar para Pues, que dejemos de fijarnos en el aspecto físico de las personas, para poder convivir y vivir en paz, en armonía. hijo, eso yo creo que... Pues, eso lo hemos estado tocando en los episodios, ¿verdad? Hemos estado Sí, como comentando... que siempre vamos a lo Sí, mismo. sí caemos. Yo creo que es como que nuestra idea de contribuir con algo a la sociedad. Oye, Oscar, ya para ir cerrando, pues también busqué en el marco legal la inclusión y pues solo vi que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad es el referente más, ¿cómo se Más llama? Más explícito. claro, más explícito exactamente en la materia. Y en la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, en el artículo 17 lo establece y se refiere a la educación precisamente. Y bueno, me puse a consultar la Constitución Política y así exactamente la palabra inclusión no se encuentra. En la Ley General de Educación tampoco se incluye. ¿Qué significa esto? Entonces que muy posiblemente pues no se ha abordado el tema pues desde la máxima tribuna, ¿no? O sea, que no es algo a lo mejor que esté ya, no iba a decir normalizado, pero no sé cómo decirlo. Es lo que te No se digo, o está sea, totalmente legislado, vaya. no están armonizadas las leyes, porque mientras unas hablan del tema Uh -huh. este, profusamente, otras no lo incluyen como esas. En el caso de la Constitución, es como te decía la vez pasada, es un derecho que le llaman derecho residual, Okay. porque no se menciona, sin embargo, en el artículo primero que habla de la no discriminación, ahí se supone y de manera implícita se entiende que la idea o el espíritu de ese precepto es la inclusión. Okay. Desde el momento en que niega la discriminación que no debe haber, que está prohibida, ya será, aunque no esté la palabra como tú lo exiges escrita. Y las otras leyes, esa de educación o las que yo te mencioné, pues necesitan armonizarse y aplicar una transversalidad, que te digo, que el tema que se supone que es bueno para toda la sociedad, pero que Okay. nomás está en una ley, se filtre y se aplique en cada artículo, Okay. digo, que corresponda a ese tema en las demás Sí, sí, leyes, sí. sea la que sea, código civil, lo que quieras, pero que esté presente ya ese concepto. El término, no, el concepto, bueno, la disposición de interés superior del menor, ¿sí se está cumplimentando o no? En ese sentido. Eso sí, hasta donde yo sé, Sí, ¿verdad? Porque en donde quiera se saca okay. esa bandera sí se está avanzando en eso, hasta Eso donde es yo he podido porque ver. viene de los derechos del niño, de la Ahora, ONU, ¿no? De la yo declaración. no estoy diciendo que no trabajan los legisladores, Ah, no, no, o sí sea, no trabajan. decimos. Si tú ves el periódico oficial o el diario oficial de la Federación, cuando se reforma una ley, sobre todo aquí en Tamaulipas, ves tú una reforma y dices, Sí. bueno, y vi la ley de ecología, la ley de obras públicas, la ley de construcción, la ley de código municipal, todas esas están ahí porque las armonizaron de acuerdo a una reforma que hicieron y tienen que incluirlas de manera transversal en toda la legislación. Por eso aparecen tantas reformas en tantas leyes sobre un tema. Y bueno, eso es bueno y ojalá y sigamos avanzando en eso, ¿verdad? Sí, entonces digo, se me hizo extraño, pero no creo que sea, digo, lo saco a colación porque pues cuando consultamos esos temas siempre vamos a esa parte, ¿verdad? Del marco legal o del marco normativo. No se ve abordado o plasmado ahí, digamos, pero no, con esto queremos decir que no se esté haciendo, ¿verdad? Hay muchas situaciones que se han estado incluyendo y abordando para que la inclusión sea un tema de convivencia normal, pues, es convivencia a final de cuentas. Sí pasa con lo que el tema de la vez pasada, que no está Mm, explícitamente en la okay. ley, pero sí se contempla, por ejemplo, esto de la inclusión. Este documento que yo te cité está basado en el Plan Nacional de Desarrollo, Uh -huh. la Ley General de Educación, y está dedicado exclusivamente a la inclusión. Y invocan como fundamento legal la Ley General de Educación y el fundamento constitucional.
Oye, Oscar, ya para terminar y para darles un apartado de bonus a nuestra audiencia, a nuestros seguidores, gracias primero que todo, y aclararles que La Mesa del Debacle es un programa de opinión, de análisis, de crítica, de discusión, aunque no discutimos mucho. No pretendemos tener la verdad absoluta, la cual sabemos perfectamente que no la tenemos. Y bueno, y cualquiera que tenga alguna opinión diferente a la nuestra, un comentario o que quieras algún tema en específico que abordemos, nos lo puede hacer llegar aquí en los comentarios de los videos. Ya para terminar, hay un tema también que está en moda o que está en boga, en proceso, yo le diría, generalmente digo un proceso porque no se termina todavía, sino que sigue, ¿no? En este momento hay una película, no sé si de Disney, de La Sirenita. Entonces ha causado gran revuelo, que es una sirenita de descendencia afro. Negra. Ajá, afro. Bueno, se ve como mulata. Ajá. No sé, Y entonces me ha tocado observar que hay muchos comentarios que hablan que es una inclusión forzada. La película va a salir el año que entra. Ah, ya están hablando de esto. Sí, eso es un adelanto, es un teaser que hicieron. Okay. Pero sale hasta el 2023. Y es un tema muy polémico. A mí, la verdad, no sé con qué propósito lo hagan. Disney últimamente está como que está dando estertores de muerte al variar su línea, ¿no? Que tenía. Ya me da la impresión de que no es para niños. Pero eso, no sé si sea de Disney. El que maneja mucho esos temas y que saca personajes muy contrastados, sobre todo racialmente, es Netflix. Y en este caso, pues yo no le veo nada de malo. He escuchado opiniones muy positivas acerca de esa versión morena de la sirenita. Y sacaron, por ejemplo, un meme donde está la sirena rubia en la playa tirada, y luego viene una imagen de un derrame de petróleo en el mar, y luego viene la foto de esa sirenita morena. Así. Y pues dices tú, es una broma muy cruel, muy pesada, pero bueno, pues ¿qué tiene de malo, no? Hay Santo Clauses negros, hay Jesucristos negros. Ahora, por ejemplo, es que este es un tema también muy largo. Hablaban de, por ejemplo, había unas, porque vi varias discusiones en el sentido que sea ahí en discerniendo en Facebook, en otras redes sociales, y por ejemplo decían que Aquaman pues era un Aquaman moreno, ¿verdad? No era Sí. el de las caricaturas que vimos en los 80, ¿no? Pero yo me acuerdo que en ese tiempo sí se hizo también una polémica. O sea, a lo mejor ahorita ya se nos está, creo que tenemos una memoria muy a corto plazo, pero yo recuerdo que sí hubo polémica. Y en esta de la sirenita, la verdad, pues yo no me subí al tren del mame, pero me llama la atención ver todos los comentarios de las personas, ¿no? Que hablan que es una inclusión forzada, que las personas afros están buscando un lugar para sobresalir, que quieren posicionarse, y digo, pues a todo dar, ¿no? O sea, no, ¿cuál es el...? Yo esencialmente veo que la razón es financiera y económica. Esto lo hace la productora por dinero. Okay. Y ven que esa es una beta que puede explotar porque la gente tiene esa idea contradictoria en la sociedad y todos van a ir a verla, pero ellos lo que quieren es dinero. Ahora, acuérdate, si tú les cargas a la historia del cine norteamericano, ellos al principio de su cine no tenían actores negros, los blancos se pintaban. ¿Por qué razón? Pues por razones raciales, retrógradas, que tal vez pensaban que los negros no tenían capacidades actorales, pero eso hacían, querían caracterizar a un negro y se pintaban de negro. De ahí surgió la imagen del negro ese, ya es que de una boca ancha blanca que contrasta mucho con... Ellos lo inventaron. Entonces, pues no nos debe de extrañar que hagan este tipo de cosas por dinero, porque pues lo hacen por dinero. Sí, al final de Sin embargo, nos llama la reflexión, como dices. Sí, de hecho, si te quedas en la neurosis, que yo sí le digo, otra vez, si un especialista me está oyendo, que me puede corregir totalmente, en el sentido que hay mucha gente que se siente ofendida, que se molesta, que le molesta esta situación, y otros que la aplauden, pero se pasan de aplaudirla, o sea, la celebran, vaya, la celebran en ciertos aspectos, y yo me quedé pensando, bueno, ¿cuál podría ser la lectura? Y sí, definitivamente la parte económica, pues ya estás hablando de ella, pues seguramente muchas personas la van a querer ir a ver porque ya avientas ahí un cebo y la gente lo pesca, y entonces ya creaste una publicidad orgánica, por así decirlo. Entonces, sí me llamó mucho la atención que esto se haya hecho muy, ¿cómo se llama? Viral, que haya discusión ahorita sobre este tema,
Y la verdad no tengo, yo creo que lo único que me llama la atención y es algo que ya desde hace años estoy viendo es que a final de cuentas al capitalismo todo esto que estamos hablando le encanta. O sea, ellos ya están haciendo mercadotecnia. Igual, por ejemplo, las personas que critican, no sé, pues, me acuerdo mucho de la imagen de la careta de la película Vendetta, que Ah, entonces que se sí. empezaron la gente a usarla para llevarla a los conciertos, a los meetings, y llevan su cara de Vendetta. No sé el origen de esta máscara, pero bueno, entonces lo usaron mucho y sacaron, por ahí salió en los 2000 pues un video y unas fotos donde hay niños chinos haciendo las máscaras, pintándolas. Ya, en Entonces, serio. si las estás usando como, como una referencia de separación de todo eso, del convencionalismo, del mercantilismo, pues ya caíste en eso, Pues ¿no? sí, porque estás cometiendo el mismo pecado. Exacto. Según tú estás rebelándote contra eso y tienes niños esclavizados Sí, produciendo. el capitalismo te dice, bueno, pues lo que también dicen, por ejemplo, de los iPhone, ¿no? Que son ensamblados por menores de edad y todo esto, que son largas jornadas de los trabajadores. Y no falta el capitalismo que dice, bueno, pero hay otras marcas que son más baratas, pero terminan siendo lo mismo. O sea, te está dando otra opción, lo único que es que cambias, ¿no? Ahora sí que cambias de aparador. Oye, Oscar, y ya un último suceso que también dio la vuelta aquí en Al México. mundo. Ojalá y no, porque es un tema medio penoso. Leticia Ramírez Amaya, la secretaria de Educación, y pues que le hicieron una entrevista y le preguntan que cómo iba a aprender un niño matemáticas en este nuevo formato de educación que está el gobierno promoviendo, y pues se quedó callada, ¿no? Entonces todo el mundo empezó a decir, o sea, esta es la secretaria que necesitamos o queremos para este México. Yo no sé cuál sea la, la, la tranza en esa noticia, porque la noticia salió en Televisa Uh -huh. y Televisa es una televisora que recibe millones y millones del gobierno federal. Y esto te dice que si hicieron eso, lo hicieron con permiso del presidente de la República, porque eso lo deja mal parado. ¿Y por qué querrían distraer la atención de la gente con un chisme de esos y un escándalo y burlas y burlas y más burlas y memes y dibujos? Ahí yo no me sé las cifras, pero TV Azteca, La Jornada y Televisa se llevan la mayor parte del presupuesto de comunicación social del gobierno federal. Si a ti te están pagando esa cantidad de dinero, vas a ridiculizar a la secretaria de Educación del que te está pagando. Entonces ya eso dices, a lo mejor hasta ella misma se prestó. ¿Qué tema quieren distraer de la atención de la gente? No lo sé. Muy Pero buen punto. aparte que sí es bochornoso y es Sí, sí, vergonzoso y es es ridículo. penoso, pero Desde el nombramiento mismo, es la señora, dicen que tiene estudios de maestra. Bueno, muy respetable, pero era la señora que se encargaba de ponerle los sellos a las solicitudes sí, que llevan a la presidencia. sí, de hecho sacaron el mame de 90% de confiabilidad, 10% de eficiencia. Si pones a esa persona es porque tú quieres mandar ahí, ¿verdad? Entonces la vas a poner a ella porque sabes que ella va a hacer lo que tú le A digas. lo mejor después tocamos este tema de los cambios a la educación porque hay muchas cosas muy polémicas. Sí, está el punto en el que a veces no sabemos por qué pasan esas cosas y por ejemplo, se dio revuelo las redes y todo esto. Y ahí, por ejemplo, hay unos analistas que dicen, cuando ya le dedicaste mucho tiempo a esto, piensa por qué le dedicaste tanto tiempo y a quién le interesa que le dediques tanto tiempo y por qué quiere que le dediques tanto tiempo a esto y por qué no a otras cosas. Y lo otro que dijo el presidente, y pues eso ya está en videos donde él dice que en México no ocurre nada sin que el presidente lo sepa. Entonces, bueno, pues ahí ya, sí fue bochornoso la forma en que respondió, la verdad. Sí. Pero bueno, pues eso es un englobado muy grande que a lo mejor no vamos a alcanzar a entender. Oscar, pues es todo. Los esperamos en el siguiente episodio. No, pues gracias por invitarme y aguantarme. Nos vemos.